Buenas tardes. Es verdad que es un placer presentar a un amigo porque en las charlas anteriores nos quedamos sorprendidos de que con Miguel López Castro y el cante flamenco se llenara la sala. Luego con Ángel Pérez también se llenó, a pesar de que era drogadura la didáctica, e incluso con Rafael Llús. Con lo cual este salón pues pasa a ser una especie de nuestra sede, porque también las hermanas Parrado están teniendo un éxito formidable. Os invito a que vengáis mañana porque tienen una pedagogía muy buena de recuperar cada día lo que se va haciendo. Nos sacan al patio a bailar, nos obligan a llevar el ritmo de las canciones y nos estamos enterando de qué es eso de los cantes flamencos. Así que mañana a las 7 os espero aquí también. Y decía que, además de que es un amigo, es una persona curiosa, es una persona con curiosidad, es una persona culta. Y los amigos de la cultura debemos de tener esa aspiración de, con conocimiento, tener una visión, una perspectiva, conocer, como dice él en su libro, las estructuras, los modelos. Me llamó la atención una palabreja que repite de rombo, icos y dodecaedro, que es uno de los poliedros más complicados. Estos objetos, sabéis que los científicos inicialmente querían representar la superficie de la esfera y querían buscar un objeto que tuviera un contacto lo más preciso con la esfera. Bien, pues Ángel es un experto en poliedros y tiene la suerte de que su mujer, Ana García Azcárate, que es también una persona muy culta, es hija de nuestro primer diputado comunista, Tomás García. Y es también cómplice en esta historia del apasionamiento con las matemáticas, porque tiene también publicados una docena de libritos, ¿no?, sobre juegos. Con mucho más éxito. Con más éxito. Bueno, porque los juegos matemáticos le gustan a mucha gente. Yo he pasado lo del juego del 34 porque me parecía interesante. Y Ángel, en estas 124 instantáneas, me ha corregido de que dice que no son 300. ¿Cuántas fotos me has dicho que son? 1200. Son 1200 fotos en color. Ángel es un apasionado de las matemáticas y nos hace un viaje, una excursión turística, porque además ha hecho libritos de turismo con las matemáticas, que es una idea genial. Es decir, porque tú, además de estar viendo una obra de arte, te enteras de quién es ese personaje y qué tiene en la mano y por qué ese personaje está haciendo publicidad de las matemáticas. Ángel es una persona del siglo pasado, como todos nosotros, y tiene la formación de la historia medieval del quadrivium y del trivium, que cuando nos lo explicaban a nosotros, como no nos decían lo que era, pues no sabíamos de lo que nos estaban hablando. Pero yo al repasarlo me he quedado sorprendido de que el trivium, que es el dominio del lenguaje, era la retórica, la dialéctica y la gramática. Hablar con corrección, saber discutir, debatir, razonar y sobre todo ser elegante en el lenguaje. Esas tres condiciones son las que cumple Ángel con sus libros. Es un hombre elegante que nos enseña muchísimo. Entonces es que es un libro divertido, que te obliga además a averiguar de qué está hablando, claro, porque cuando empieza a hablar del mundo clásico y de todos los científicos matemáticos, pues al final tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Y claro, resulta que es que el trivium era la entrada, el aprendizaje, la base, lo que teníamos nosotros cuando estudiamos bachillerato, la prueba de ingreso, ¿no?, de acceso, para luego poder estudiar las ciencias, aritmética, geometría, atención, astronomía y música. Y aquí enlaza con nuestra querida María Zambrano, que sabéis que quería ser poeta, pero quería ser música, porque decía que la música era matemática. Y es verdad, en el flamenco estamos comprobando efectivamente con los ritmos y las medidas de los compases, ¿verdad? Bien, pues este mundo apasionante, ya digo, es un regalazo. Es decir, yo os aconsejo que lo llevéis porque además Ángel lo vende a precio de coste, 15 euros me ha dicho, ¿no?, los dos libros. 2 libros a 15 euros, bueno, únicamente en el Cudeco me parece, ¿no?, que los tienen así. No, lo digo porque es que el libro tiene una cantidad de ilustraciones en color que ya la fotografía, como pasaba con el libro de nuestro viajero Pablo Berenguer, ¿no?, merece la pena. Y yo me he molestado en hacer el famoso dodecaedro, digo, bueno, vamos a ver si es tan complicado. Y es verdad que es complicado encajarlo, porque claro, hay que cortar los ángulos perfectamente
Y aquí hay una historia entre los triángulos que quedan ocultos, los rombos, los cuadrados y tal. Es una serie de mundos fascinantes que Ángel, pues eso, como si estuviera contándonos unas batallitas. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues como le gustan las matemáticas, es miembro de la Real Sociedad de Matemática de España, y como le gusta el arte y la cultura, pues nos dice que podemos mirar en las obras de arte las matemáticas, y nos invita a eso, a que vayamos a museos, bibliotecas, veamos. Y además está en internet, es verdad que podemos consultar todo prácticamente en internet. Para no extenderme más, ¿qué es lo que se me ha olvidado decir, cariño? Ah, bueno, que es licenciado en Ciencias Físicas, que fue director de su colegio y alcalde de su pueblo. No es un pueblo cualquiera, cuidado, ¿eh? San Sebastián de los Reyes es un pueblo importante de Madrid, y fue 8 años alcalde, de la izquierda, lógicamente. Bien, bueno, quiero decir, cuando he dicho que es un colega y un amigo, se ha entendido, ¿no? Pues os dejo con él, porque es maravilloso oírle. Se aprende de todo con él. Un beso, cariño. Que no ponga Alfonso el nivel muy alto, que luego viene la frustración. Bueno, gracias, Alfonso. ¿Este era el libro era tuyo? No, debía de ser tuyo. Bien, bueno, Alfonso, como Machado, tiene sangre jacobina. Aquello... Sí. Vale. Bueno, Alfonso, como decía Machado de sí mismo, tiene sangre jacobina, aquello de la liberté, fraternité, égalité, pero aparte de ello, como veis, es buena persona y muy benevolente. Encima, como buen profesor, como buen enseñante, esta tarde en la SAT nos puso hasta ejercicio de matemáticas, lo cual es tremendo, porque antes de llegar al acto ya nos pedía que hiciéramos una tarea, ¿no? Es tremendo. Bueno, aquí ha enseñado un poliedro muy bonito, se llama dodecaedro rómbico, y parece que no tienen importancia esas cosas. Bueno, pues resulta que la forma óptima de apilar los átomos es esa forma que ha enseñado él. Entonces, en la química, cuando vemos cómo se unen los átomos para formar estructuras, esa es la mejor forma de hacerlo. Es decir, fijaros, por dentro, por fuera no vemos nada, pero por dentro hay una estructura, y esa es la del dodecaedro rómbico. Muy bien, bueno, oye, agradecer a la SAT un poco la oportunidad de hablar un poco de estas cosas, porque de alguna manera la SAD es heredera de aquellas asociaciones de amigos del país, de asociaciones que en el siglo XVIII se montaron para sacar del marasmo en el que estaba el país y entonces los Borbones ahí intentaron que este país retomara y casi lo logran. Después el siglo XIX ya fue otra cosa, pero esas asociaciones de amigos del país han dejado su huella y de alguna manera aquí la tenemos. Y en esas asociaciones, sin duda, una parte muy importante era la superación del atraso científico que tenía el país. Afortunadamente ya estamos en otros tiempos. Pues bien, lo que yo voy a presentar es un viaje virtual entre el arte, la historia y las matemáticas. Ese viaje virtual es un viaje, por tanto no voy a hablar de matemáticas, voy a hablar de la presencia cultural de la matemática, que es diferente. Hablar de matemáticas es hablar de fórmulas, de teoremas. Aquí no, aquí estamos de cómo se ve socialmente la matemática y cómo lo refleja el arte y cómo en la historia se analiza esa situación. La forma de mirarlo va a ser mirarlo con ojos matemáticos. Es decir, cómo la matemática, a una cosa que se disfruta por sí mismo, como es el arte, la belleza, ver si la matemática le puede aportar algo más de esa belleza. Pues bien, esta aventura de la que voy a hablar, de la que salen estos libros, es una aventura que empezó hace 20 años en la Universidad de Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Una serie de profesores de matemáticas decidieron hacer una revista digital que se llamaba Divulgamat. Eso fue hace 20 años y su objetivo en esa revista era estudiar casi socialmente la presencia de las matemáticas en una serie de ámbitos amplísimos, como era cómo se ve en la prensa, cómo se ven los tebeos, cómo se ve la literatura, cómo se ve en la poesía, cómo se ve en el cine,
Entonces, ese estudio de reflexionar, que era un material importante para los profesores en el sentido de saber que hay mucho más que el aula, que se puede salir fuera y ver que hay mucho mundo, no estar, como decía una película francesa muy bonita, decía, entre muros, es como estar encerrados, no, hay que abrir el mundo. Y entonces, dentro de eso, esta revista Divulga Más, en un determinado momento, en el 2013, les planteamos la posibilidad de incorporar el arte dentro de todas esas reflexiones. Entonces me tocó durante 10 años, del 2013 al 2023, hasta que la revista perdió la financiación, aunque no cobrábamos por ello, pero sin embargo sí tenía unos gastos, que era pues alguien que lo montara, la página de internet que estuviera. La revista es esta, Divulga Más, tenía el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Real Sociedad Matemática Española, y así estuvimos funcionando, y fue una bonita aventura que duró lo que duró, pero durante ese tiempo, durante esos 10 años, presenté 120 artículos, a los que llamé instantáneas matemáticas, porque quería, ya que hablábamos de arte, que lo que se viera era la imagen, que la imagen y su belleza hablara por sí mismo, y por tanto la forma era hacer 120 artículos, como ya ha planteado Alfonso, del orden de 1200, 1300 fotos, donde el arte habla por sí mismo. Y cuando hablo de arte, no hablo solo de las artes mayores, de la pintura o de la escultura, estamos hablando también del resto de las artes. Las artes decorativas son muy importantes, los tapices llevaban en su tiempo, eran más caros aún que la pintura, los tapices, las vidrieras, los muebles, la decoración, las sillerías, es decir, tantos objetos, incluso los órganos de iglesia tienen una decoración espectacular, y como la música formaba parte de la matemática, en muchos casos están decorados los órganos de las iglesias con matemáticos. Entonces, una cosa curiosa. Pues bien, esa experiencia dio lugar a 124 artículos, cada uno más o menos de unas 10-12 páginas, con 8, y sobre todo visual, que era lo importante, ¿no? A partir de ahí, pues llegaba un determinado momento que hay gente que pide, y también para hacer el depósito legal, que pide que si lo tienes en papel, a ver si lo puedes conseguir, y de ahí salen estos 2 libros. De los 120 artículos, cada libro recoge 28. Por tanto, quedan más de la mitad todavía sin editar. Pero todo está gratuitamente descargable en Internet. Por tanto, os aconsejo, si alguien tiene interés, que lo vea, porque la tablet tiene una ventaja que no tiene el libro, y es que con los dedos se puede ampliar. Y cuando se trata de una imagen o un libro de arte, es un libro que puede ser muy grande. Entonces conviene que lo veamos con la mayor dimensión posible, ¿no? Pues bien, dicha la aventura, vamos a empezar lo que ha sido esto, que lo podéis descargar, es muy fácil de descargar, es decir, está allí la nota, poner mirada turismo matemático, instantáneas matemáticas, y sale directamente, y está en la 120. Por tanto, nuestro interés, más que un poco vender el libro, es simplemente que se promocione su lectura, si tiene interés y si os gusta un poquito lo que vamos a ver, ¿no? Ahí veis las matemáticas de la publicidad. Esta era un poco la idea, era los aspectos culturales de la matemática. Los 2 libros son estos, se llaman Instantáneas Matemáticas entre arte e historia. El primero es de la instantánea 1.28 y el segundo de la 29 a la 56. Pero hay 124 en estos momentos publicadas, lo que dio de sí 10 años de esta historia. Pues bien, antes de entrar en materia, porque mi idea es presentaros alguno de ellos, antes de entrar en materia, sí quería ver un poco el contenido. La matemática puede estar explícita, implícita o mixta. ¿Dónde hay matemáticas explícitas? La Biblioteca del Escorial. Es algo maravilloso. Es decir, en sí mismo, la Biblioteca del Escorial es un libro gráfico, lo que llamaríamos hoy una novela gráfica. Ahí están las 7 artes liberales, se divide la bóveda en 7 partes, porque son las 7 artes liberales, y en el centro está
la señora guapísima que representa el arte, y a sus lados están los matemáticos e historias. Se cuentan historias. Entonces realmente no se necesita leer, simplemente en la biblioteca se escucha. Esta biblioteca es fundamental y el resto del monasterio es un templo matemático. De hecho, lo que hizo Felipe II es fijarse en el templo de Salomón, era el templo de la sabiduría. Y la biblioteca era un eje fundamental del monasterio. Está en línea con el altar y con el resto. Por lo tanto, matemáticas explícitas, si hay un sitio, si hay un templo en España, es el Escorial. Aquí veis una imagen. Las imágenes del Escorial son maravillosas porque son de discípulos de Miguel Ángel, es decir, son de los Carducho, que después se asentaron en España, de los dos hermanos. Y entonces estas imágenes, bueno, también hubo otros pintores, unos le gustaron más a Felipe II, otros menos, pero veis aquí la geometría con su compás, con sus imágenes, y entonces está puesta imagen en el centro y en los laterales toda la historia. Por lo tanto, visitar el Escorial es visitar un libro en el que te van a contar a través de imagen, es decir, es una pedagogía inmediata. Además, la biblioteca del Escorial sirvió de modelo para el resto de las bibliotecas que se hicieron en muchas partes. Bien, hay matemáticas implícitas, que no se ve aparentemente nada matemático, pero sí cuando lo vemos, como la Alhambra, vemos que hay geometría por todas partes. Entonces, la Alhambra sería un modelo de matemáticas implícitas, en el que debajo de la estructura vemos arriba que se van viendo las formas, cómo se van configurando. Pero realmente casi la mayoría de las cosas que tienen matemáticas son implícitas. ¿Por qué? Porque cuando vemos las meninas nos fijamos en la maravilla que hace Velázquez, pero claro, no vemos la matemática que hay detrás. Cómo ha tenido que configurar la perspectiva, es decir, dónde poner a los reyes para que se vean al final en el espejo. Es decir, cómo se pone él, porque claro, estamos haciendo un autorretrato aparte. Es decir, esa maravilla, claro, es normal que en la biblioteca de Velázquez, la mitad de la biblioteca, que es de los pocos pintores que conservamos su biblioteca íntegra, la mitad de los libros eran matemáticas. Es decir, aparte de que su suegro era un teórico también de la perspectiva importante. Por tanto, matemáticas implícitas hay muchísimas. Y luego, prácticamente en casi todas las obras del Renacimiento, solo con la perspectiva, se está configurando. Y después, lo normal es que haya muchas obras como esta, sobre todo en obras de arquitectura, donde lo que hay es mixto. Hay matemáticas explícitas y matemáticas implícitas. Es decir, en la que un hombre tan geómetra como era Gaudí, pues configura la torre, que veis que falta algo. Esta no es la que ha inaugurado el Papa, esta es la que falta. Entonces, como vemos, aquí esta torre está formada por 12 paraboloides. Eso es una cosa, la parábola, es lo que vemos cuando vemos una cosa moverse, ¿no? En el viento, ¿no? Es decir, entonces, esto es de Gaudí, pero esto no se ve matemática aparentemente, pero es que si vamos a esto, sí que hay matemáticas. Es decir, tenemos un cuadrado mágico. Bueno, lo que hay ahí son dos hombres besándose, pero no penséis que era una alusión, era muy religioso, realmente es el beso de Judas. Entonces, pero veis que hay un cuadrado mágico. Bueno, este tendría toda una historia tremenda, este cuadrado mágico, porque resulta que el cuadrado mágico de 4×4, los cuadrados mágicos son una cosa islámica, desarrollada, entonces hay de 3 hasta 9, y es planetario, es decir, es puro culto planetario, es decir, y resulta que este cuadrado es el cuadrado de Júpiter. Júpiter es el rey del Olimpo. Entonces el de 4×4, porque van ordenados, el de 3×3 es Saturno, el de 4×4 es Júpiter, están ordenados en orden inverso a los 7 planetas. Bueno, pues resulta, ¿cómo va a poner Júpiter en una iglesia nuestro amigo Gaudí? Pues ¿qué es lo que hace? Hace trampa. Y en lugar de sumar 34, que es lo que suma el cuadrado mágico de verdad, lo hace sumar 33. Repite los números. ¿Y por qué pone 33? La edad en la que muere Cristo. Entonces Gaudí hace trampa, pero para cristianizar el cuadrado mágico de Zeus. El cuadrado mágico es que suman lo mismo las líneas horizontales que verticales y todas esas cosas. En este caso tendrían que sumar 34. El auténtico, el de Júpiter, el de Zeus,
es de 34, pero el de Gaudí es 33. Y encima nos lo pone en 3 sitios. Bueno, no me quiero entretener porque de esto habría que hablar muchísimo, porque además en la Sarguía tenemos el mejor cuadrado mágico de España, que son los manuscritos de Cutas, donde está el importante, porque el de Zeus, el de Júpiter, es el cuadrado que tienes que llevar colgado para ser sonriente y feliz, ser buena gente. Pero es que el que tenemos en la Sarguía es el de Mercurio, es decir, que está en los cuadrados de Cutas, y el de Mercurio es el de la inteligencia. Entonces nuestro alfaquí al-Yayar, es decir, se pone el cuadrado de Mercurio. Bueno, esto habría que hablar mucho, pero me estoy entreteniendo. Bueno, antes de empezar con alguna cosa, quiero poneros un tesoro, porque cuando te encuentras tesoros, claro, al final, para hacer estas cosas lo que haces es mucha exploración. Entonces, de vez en cuando, te llevas la alegría de encontrarte un tesoro en una pequeña iglesia románica, que es esta, como veis, es una pequeña iglesia románica, está en un pueblo que se llama Loch, en el Loira, en Francia. Era una iglesia real, porque tenía el rey allí un castillo, y entonces me encontré esto un poco así curioso. Entonces, observad lo que puedes sacar aquí. Dice, aquí esto tiene matemáticas, tiene algo. Fijaros lo que hay aquí. Fijaros en las novelas aquí. En esas novelas está lo terrible, es decir, lo que acecha a la humanidad, es decir, los monstruos, seres monstruosos, como el románico llena de seres extraños, monstruosos, es decir, los que acechan, los que te persiguen en la vida, esos son. Entonces ahí es donde está el peligro de vivir, lo que te está rodeando. Y arriba, muy deteriorado, porque claro, esta es una iglesia del siglo de transición, del 11 al 12, ya es románico-gótica, y arriba que está la paz, lo celestial, la vida placentera, la felicidad. Entonces resulta que tenemos abajo los monstruos que nos acechan y tenemos arriba la felicidad. ¿Y qué hay por medio? ¿Veis que hay una pequeña frontera de uno a otro? Pues esa frontera son las artes liberales, son el conocimiento, es el saber. Entonces, entre la vida terrible que te acecha, los miedos, a la vida de la felicidad, está el conocimiento por medio. Es decir, no, es una cosa que es encontrarla resulta una cosa maravillosa. Fijaros lo que hay por medio. Está la astronomía, una de esas figuras, como veis, para que llenen todo, la estilizan, la llenan muchísimo. Entonces, veis, la astronomía está perfecta, está con el sol y la luna y mirando el cielo. Es decir, es una imagen sencilla. Por otra parte, la geometría, ¿dónde la tenemos? La tenemos con un compás que se ve muy mal por aquí abajo, pero está aquí con el compás. Y la aritmética, como todavía los números árabes, aunque ya se conocen, no se han impuesto, tiene un abaco. Es decir, que son los cálculos, las piedritas. Entonces, estas son las piedritas con las que calcula. Entonces, como veis, el paso de la felicidad o del mundo terrible lo encontramos. Por tanto, joyas de estas, vamos a ver si llegamos a alguna más, pero quería poner esta porque, vamos, es muy difícil de ver porque hay que fijarse muchísimo en el tema, ¿no? Entonces, la primera, ahora ya sí entramos en lo que es el contenido del libro y las 120 presentaciones. Empezar con Dios. Bueno, parece fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué queríamos mostrar aquí con Dios? Pues que la imagen de Dios en cada época está forjada por la cultura del momento. ¿Y qué pasa en la Europa del siglo XI, del siglo XII? Que Europa está en plena revolución. La revolución agrícola, la revolución comercial, la revolución de las ciudades y sobre todo también a efectos de lo que llega de Al-Andalus es la revolución intelectual. Por primera vez Europa occidental tiene los libros clásicos griegos, persas y tal. Es decir, nunca había estado en latín los elementos de Euclides, por ejemplo, el libro básico para la renovación de la geometría. Nunca había estado en latín. ¿Por qué? Porque los romanos cultos sabían griego y no necesitaban. Es decir, no hubo nunca traducciones importantes. El Almagesto, el libro tal, lo conocemos todavía en su nombre árabe. Por tanto, las traducciones del árabe son fundamentales y cuando empiezan en el siglo X, pero sobre todo se extienden a partir en la segunda mitad del siglo XII. Entonces ya resulta que estamos en una época de cambios socioeconómicos y de cambios intelectuales. La imagen de Dios ha cambiado.
de la imagen que aparece en los templos románicos antiguos a las imágenes que vamos a ver ahora, cambia todo por completo. En la Biblia ya no te aparece un Dios arriba, serio, tal, rígido, sino que te aparece un Dios trabajador, que está haciendo el mundo geométricamente. Por tanto, el mundo se explica. Aparece Dios aquí separando el caos. Es decir, de alguna manera en la Biblia ya estaba recogido, pero estas imágenes aparecen a partir de un determinado momento. En la Biblia moralizada, esta imagen es maravillosa porque ha servido después. Yo creo que ha sido un modelo para muchas. Esta es una Biblia moralizada que está en Viena, pero ahí se conservan bastantes Biblias moralizadas. Pero fijaros que es un Dios trabajador, es un Dios que se agarra, que puede ser un agricultor. Es decir, pero aquí está trabajando, haciendo el mundo geométricamente. Esta imagen es fundamental. ¿Por qué? Porque si el mundo no es comprensible, si el mundo no está ordenado, no merece la pena estudiarlo. Entonces, para estudiar el mundo, conviene que el mundo tenga orden. Entonces, el hecho de que ya tengan materiales hace que el mundo merezca la pena y, por tanto, avancemos. Hay muchas más imágenes, no tan bonitas como esta. Bueno, como vemos, la Biblia de San Luis, estas Biblias son muy importantes porque además están relacionadas con la corona española, porque fue Blanca de Castilla, eso lo sabéis bien los historiadores, ¿no? Blanca de Castilla, madre del rey. Entonces, gracias a eso, esta la tenemos en Toledo. Como veis, ya no es ya es más clásica la imagen de Dios, pero sin embargo su compás es más perfecto y una vez más separando el caos y el orden. Por tanto, el mundo es cognoscible. Esta es también la Biblia moralizada. Aquí está un poco más sonriente, más humano. La otra estaba en Toledo, por cierto. Lo tenemos, además, cuando se visita la catedral se puede ver el libro. Otras Biblias también ven a Dios o Jesucristo también con su compás. Esta imagen también es muy parecida a la otra. Hubo varias enciclopedias, por llamarlas de alguna manera, durante la época medieval. Una de las de mayor éxito es de Bartolomeo el Inglés, el libro de las propiedades de las cosas, y también cuando presenta... Claro, todo esto que estamos hablando es de la creación del mundo, estamos hablando del Génesis. Entonces las imágenes estas son imágenes de un Génesis en el que Dios no hace el mundo de cualquier manera. ¿Cómo lo hace? Con orden y con un diseño matemático. Por tanto, merece la pena estudiarlo. La imagen del mundo, otra especie de casi enciclopedia de Gutiérrez de Metz, también, de estas hay bastantes imágenes, he elegido algunas, y no solo está en los libros iluminados, en los libros que eran carísimos, eran pergamino, sino que también está dentro de las iglesias, en las fachadas. Aquí tenemos en el Duomo, en la Catedral de Orvieto, que vemos también a Dios creando el mundo y haciéndolo con un compás, o también lo vemos en la Catedral de Rouen. Normalmente en las catedrales lo que hay es sobre todo en las francesas, en las góticas, muchas artes liberales, pero imágenes de Dios haciendo el mundo con un compás hay menos. Esto no me he resistido porque, claro, William Blake, ya casi el romanticismo, hace imágenes de esta potencia, en el que está tomada de la Edad Media, pero fijaros qué potencia a finales del siglo XVIII, donde prácticamente el compás es prolongación de los dedos. Entonces, no es que sea Dios, él llama el anciano de los días, no sé que tuviera alguna preocupación, pero vamos, las imágenes de William Blake son de un simbolismo espectacular, esta es una de ellas, y luego ya creo que viene ahora la joya. Lo siento, se ve muy mal, pero ¿por qué es joya esto? Esto está en la carrera del Darro de Granada. Es uno de los palacios. Fijaros que hay aquí un compás. Y lo que hay aquí es Deus Solis Invictum Mitra. Bueno, Mitra es al que tuvo Jesucristo que sustituir, Jesucristo, el cristianismo que sustituir, porque era casi la religión oficial romana en el siglo III. Entonces, cuando Constantino hace el cristianismo, al que hay que hacer retroceder, porque además los militares eran normalmente de Mitra, al que hay que hacer retroceder es a Mitra y al invicto, a Dios invicto. Bueno, pues resulta que en esa Granada en la que están persiguiendo a los cristios musulmanes,
en la que está funcionando la Inquisición, alguien puede hacerse un palacio con una cosa absolutamente pagana en la que se está invocando al dios Mitra. Es una cosa maravillosa lo que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque claro, debía de ser noble, nadie se metió con él y ha durado hasta hoy parcialmente, porque se ha caído la parte de arriba. Pero sí ha quedado la señal para que no quede ninguna duda. Se trata del dios pagano anterior al cristianismo dominando la escena, y aquí lo tenemos de otra manera, aquí en Granada. Cuando los libros plumbeos se están haciendo para intentar salvar lo que queda de los musulmanes o moriscos, resulta que sí tenemos en Granada alguien que se pueda hacer un palacio en el que también aparece. Bueno, de Mitra, mucha gente lo que piensa es que nosotros celebramos la Navidad por esto, pero no por otra cosa, sino porque sencillamente Mitra es un dios solar. Entonces, el culto solar, ¿cuándo es? En el equinoccio de invierno, porque es cuando el sol vuelve a salir. Y entonces, como el sol vuelve a salir, el dios nace invicto otra vez y empieza su ciclo. Entonces, de alguna manera, no hay constancia de que antes de la asimilación de Mitra, el cristianismo haya adoptado la idea de celebrar el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. ¿Por qué el 24 en lugar del 22? Porque estábamos con el calendario juliano y no están claros los mismos días hasta la Reforma, porque en otra situación. Esto es una cosa que se discute, porque es un tema polémico, ¿no? Es decir, ¿el cristianismo hereda de las otras religiones? Evidente que hereda y asimila, es así. Bien, bueno, este, como veis, es muy bonito. Oye, yo me emociono mucho, así que cuando os canséis, es decir, veremos. Bueno, la segunda, después de esta un poco dedicada a Dios por ser la primera, la segunda está dedicada a Leonardo, muy conocido, y a Fray Giovanni, que en España no prosperó. Por eso mi interés en que se conociera un poco más, porque es que es una gozada, y ahora veréis las imágenes. Bueno, Leonardo da Vinci, aparte de ser Leonardo con su Gioconda maravillosa, que nunca se puede ver porque está rodeada de gente, pero aparte de ella y la Gioconda, sabéis que era un gran matemático. De hecho, los tres pilares de la matemática en el Renacimiento son Leonardo da Vinci, Durero y Piero de la Francesca. Los tres escriben libros de matemáticas, sobre todo, ¿por qué lo necesitan? Porque normalmente el pintor hace más cosas. Entonces hace arquitectura, hace artes militares, hace bastantes cosas, entonces se le contrata y necesita saber. El caso de Leonardo es maravilloso, porque encima tuvimos la suerte de que se encontrara en Madrid uno de sus principales manuscritos, el manuscrito de Madrid. Leonardo. Bueno, pues Leonardo fue un amigo suyo, que era matemático, Luca Pacioli, muy conocido porque fue el que, de alguna manera, el primero que utiliza la contabilidad por partida doble y cosas así, es una figura conocida. Pues le encarga que quiere hacer un libro sobre la divina proporción, que es el número de oro. El número de oro es la verdad, ¿no? Entonces le encarga que haga poliedros, y entonces para llenarlo. Y entonces Leonardo hace 26 páginas de este tipo con distintos poliedros, unos macizos y otro abierto. Entonces hace 26, no sabía Leonardo que después de hacer estos 26, las iglesias, incluso el Vaticano, se iban a llenar de poliedros. ¿Por qué? Porque aparece un arte que tiene mucho éxito en su momento, que en italiano se llama intarsia, nosotros lo llamamos taracea. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, como veis, Leonardo hace unos macizos, otros allí. ¿Y esto para qué sirve? Esto le sirve a los pintores para la perspectiva. Son ejercicios de perspectiva, verlos cómo funcionan. Pero ¿quiénes se van a apropiar de los poliedros para dentro de esos ejercicios? Porque en Italia todos los pintores aprenden perspectiva, aprenden geometría, y en el Renacimiento pues ya no hay nada que no sea hecho con perspectiva. Pero hay unos artistas curiosos a los que se les llama realmente los maestros de la perspectiva, y no son los pintores. Son los que hacen esto. Fijaros qué maravillas que hace Fray Giovanni. Hay muchos como este, pero esto está en bastantes iglesias. Se empieza a ver poliedros por un lado, por otro, de allí. Fijaros qué perspectiva.
son trampantojos auténticos. Es decir, están las puertas que se abren, que se cierran, es decir, están todos con vitalidad, unas imágenes son mejor. Fijaros hasta qué punto, qué calidad de perspectiva, que esto que es un icosaedro, se le ve la sombra. Es decir, no solo están, es decir, para dar realismo, esto que pensáis que es, no está nada pintado, es todo madera. Es decir, son maderas de distintos colores, hacen este conjunto. Conseguir este efecto con distintas maderas, entonces esto es lo que hace Fra Giovanni de Verona, y esto está en el Vaticano, pero se destruyeron las que hay en el Vaticano, pero se conservan las que hay en el Monte Oliveto, cerca de Siena, se consideran se conservan las que hay en Verona, se conservan las que hay en Lodi. Es decir, luego hay muchas iglesias que lo tienen, pero ya no son de Fra Giovanni. Yo he querido coger aquí nada más que Fra Giovanni. Veis qué imágenes impresionantes. Y no solo ponen los poliedros, sino que también ponen los instrumentos matemáticos. Veis el compás, la regla, la escuadra, más poliedros de distinto tipo y también la misma imagen. Es decir, observad que estos son los maestros de la perspectiva. A España nunca llegó. Este arte se exportó a Alemania. Y en el Escorial tenemos unos ejemplos maravillosos de esto, pero comprados a Alemania por Felipe II. Es decir, que en la primera mitad del siglo XVI, finales del siglo XV, se hacen en Italia estas taraceas maravillosas, pero después el arte se lleva a Alemania, Alemania le mete más colores, maderas de verdes y tal, lo hace, y Felipe II compra 7 puertas impresionantes del Escorial. ¿Qué decíamos del Escorial, de la biblioteca? También está la taracea. Aquí vemos lo mismo, complemento. Esta es de poliedros, como veis. ¿Por qué? Porque son ejercicios para hacer perspectiva. Y esta, instrumentos científicos. Un reloj solar universal, un astrolabio, una esfera albilar. Es decir, este es el tipo de cosas que hace Fra Giovanni. Bueno, Fra Giovanni, claro, es un monje olivetano. El acierto del libro que le ha dedicado su orden no puede ser mejor. ¿Habéis visto esa calidad de imagen? Bueno, pues el libro, ¿cómo se llama el libro que se dedica a recoger todos los trabajos de Fra Giovanni? Se llama Rezo en madera. Es decir, esa capacidad de hacer ese trabajo en madera se convierte en un rezo en sí mismo, ¿no? Es decir, es plegaria en leño, en madera, ¿no? Y el Fra Giovanni, como lo vemos, también era constructor, y entonces le vemos aquí con una plomada representado en el Monte Oliveto. ¿Vale? Bueno, pues ya, como veis, Fra Giovanni no es conocido en España, pero merece la pena conocer a Fra Giovanni. Bueno, si aquí hay alguien que quiere, ya pasamos a la 12. ¿Qué quiero poner? Pues la muerte de Arquímedes, porque es que si hay alguien que es representado una y otra vez, es Arquímedes. ¿Por qué? Se presta. Porque sus anécdotas son enormes. Arquímedes es el principal matemático de la antigüedad. Es decir, es a distancia. Es decir, es el Newton en la modernidad, Arquímedes, porque además era físico, matemático, entonces Arquímedes, pero era un personaje curioso, ¿no? Como personaje curioso, sus anécdotas son la de Eureka, esa que sale desnudo de la bañera, por ejemplo, pero sobre todo la muerte. Eso lo describe muy bien en las vidas paralelas Plutarco, y es que los romanos estaban imposibilitados de conseguir entrar en Siracusa debido solo a Arquímedes. ¿Por qué? Porque Arquímedes ideaba unas armas de guerra fabulosas y las naves romanas quedaban mal. Entonces, cuando por fin ya logran conquistarlo, entran los romanos y Marcelo, el general romano, dice: por favor, Arquímedes, salvarle. Pero resulta que cuenta la leyenda que un soldado romano no sabía quién es Arquímedes, es decir, no le preguntó. Entonces lo que cuenta Plutarco es que como Arquímedes estaba enfrascado en un problema, llega el soldado y le dice: oye, que tienes que venirte conmigo. Y dice: espera que termine esto. Bueno, total, que se lo carga. Y entonces esta es la anécdota que ha aparecido muchas veces y que cuenta Plutarco perfectamente, larga. Entonces este Arquímedes muere ahí. A lo mejor hay gente que piensa que esto de la tecnología en la guerra es de hoy. No, Arquímedes era tecnología en Siracusa, es decir, del siglo III a.C.
Es decir, que ya, por ejemplo, los griegos odiaban el trabajo manual, pero sí había un trabajo manual que aceptaban. ¿Cuál era? Hacer máquinas de guerra. Entonces, Arquímedes es la muestra de que máquinas de guerra sí se hacían. Bueno, este es un mosaico romano. Eso se ve que Arquímedes ya era conocido y esta historia, es decir, que ya le representaban muchas veces. Aquí la vemos en el Escorial. Las imágenes esas que hemos visto que cuentan la historia, pues ese libro leído a través de imágenes lo vemos con Arquímedes. Pero es que además el pintor es tan realista que no crean que esto que pinta aquí es cualquier cosa. No, no, está pintando exactamente, pero con rigor, la demostración del teorema de Pitágoras. Estaba claro que no le mataron por esto, porque claro, eso estaba ya demostrado hacía mucho tiempo. Es decir, estaba su amigo Euclides, ya le había puesto esta misma. Pero es la demostración euclídea. Esto tiene bastante interés, porque ya no se demuestra así. Pero cada vez que vamos a ver un monumento de estos, vemos cómo se conserva la forma euclídea. Pero es que el pintor lo hace así. Bueno, hay muchas. Bueno, la escena es más larga, se ve a los romanos. Claro, esto ya estamos en manierismo, estamos ya con mucho dinamismo. Esto, fijaros dónde ha llegado Arquímedes. Es decir, este es el Parlamento francés. Es decir, en el Parlamento francés vemos al soldado, ya no está preguntando, ya directamente se lo está cargando, pero esto es de la Croix, por si hay alguna duda, es Arquímedes muerto por el soldado romano. Bueno, es el Parlamento, pero es la biblioteca del Parlamento. Es decir, esto es una cosa muy sencillita, también se ve el soldado matando a Arquímedes, pero fijaros en qué sitio está. Está en las estancias de Rafael, está justo debajo de que vemos a Euclides haciendo un teorema geométrico y debajo estamos viendo a Arquímedes. Esto es la famosa escuela de Atenas de Rafael, ¿no? Entonces es una parte y justo lo tenemos en la parte de abajo. Aquí, en la madera que había en los laterales era de Fra Giovanni. Se debió de estropear, pero estaban los poliedros de Fra Giovanni justo y ahora lo que han hecho ha sido pintarlo. Es decir, que cuando se visita esto, se ve la pintura, pero ya no es la madera que había originalmente, Entonces, aquí le vemos, bueno, hay muchos, es decir, aquí está lo mismo, se está cargando Courtois en el Museo del Barroco en Aricia, aquí lo mismo, con mucho realismo, el soldado romano cargándoselo, aquí hay otra de Mola, hay muchísimo, Corneille de Dijon, incluso los pintores de Napoleón, como David, en Clermont. También vemos aquí a Arquímedes, es una imagen aparentemente clásica, pero claro, son ya los pintores de Napoleón, y como no, en la Universidad de Atenas pues están estas imágenes, ¿no? Bueno, si queréis seguimos, vamos a ver, ¿qué? Vamos con ¿qué? ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, yo me lo paso bien, así que bueno, vidrieras matemáticas. Esto es interesante también por el valor que tienen para España, y es que las vidrieras, ¿qué le pasa? Son frágiles. En Europa ha habido muchas guerras, sobre todo la primera y la segunda, terrible. Ha habido bombardeos. Entonces, ¿qué pasa con muchas vidrieras? Se acabaron. Afortunadamente, las vidrieras de León se conservan. Y hoy podemos decir que las vidrieras matemáticas de España son las únicas que se conservan del mundo. ¿Por qué? Porque las otras ya no están. Como veis aquí unos monjes haciendo aritmética, se ve perfectamente. Esta es una de las vidrieras antiguas de León. O sea, creo que es del siglo XIII. Luego ahora vamos a ver otra del siglo XIV. Es la más antigua de las artes liberales que podamos encontrar. Se ha salvado. Esta también es de León. La foto no es muy buena, pero aquí está grabado geometría y en lugar de tener un compás, lo que tiene es una escuadra. Esta ya es más moderna, del siglo XIV, tiene la ventaja esta de León, que esta sí se puede ver, porque la de la aritmética hay que ir con prismáticos, porque está en la parte de arriba, pero esta sí se ve. Como veis, estas vidrieras y las de Toledo. Hay veces que hay gente ingeniosa, trabajadora, y hubo un restaurador después de la guerra de España, del golpe franquista, después del levantamiento
resulta que la Catedral de Toledo empezó a sustituir sus vidrieras. Y tuvimos la suerte de encontrar una persona que se lo tomó en serio y tomó modelos antiguos. Modelos relativamente antiguos porque se ven los números, pero esta vidriera ya es moderna. Pero en la Catedral de Toledo tenemos, como veis, la astronomía, la que se llama astrología, porque lo normal en el Escorial la astronomía se llama astrología. Y también tenemos la geometría, pero estas ya son después de la Guerra Española. Pero es lo que ha pasado. Por ejemplo, esta aritmética sería maravillosa, pero es que esta aritmética es una foto de antes de que le cayera la bomba a la Catedral de Chartres en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, esta vidriera, que sería una vidriera muy ingenua, muy genuina de la aritmética, con los números ya, esta ya está destruida, se acabó. Como esta, veis el compás grande, con la geometría, todo esto quedó destruido, pero podían haber sido vidrieras de Chartres, se salvaron muchas, pero estas en particular se acabó. Luego se han hecho muchas, pero ya son modernas todo. La Catedral de Colonia, vemos la geometría, la Catedral de Laon tiene las 7 artes liberales, pero son modernas, pero han tenido el buen hacer de que, veis que también no tiene números la aritmética, sino que tiene las bolitas, es para hacer los cálculos con las piedras. Y entonces, pero tuvieron el buen criterio de copiar las imágenes que hay en la fachada. Entonces, estas vidrieras responden a la imagen de la fachada. Veis, aquí está la geometría, pero es exactamente las genuinas. Son en piedra fuera, pero dentro está el gusto de tener. Y luego las vidrieras se han seguido subiendo y esta es una imagen de las vidrieras nuevas que se han estado haciendo en muchos sitios. Bueno, buenas relativamente, esta del siglo XVI, esta vidriera. Bueno, estos me gustan mucho, así que esto sí que voy, porque Rivera, el españoleto, afincado en Nápoles, pintor valenciano, a Rivera, el señor de Liechtenstein, en un determinado momento, le encarga que haga 14 pinturas de filósofos antiguos. Entonces Rivera hace sus pinturas. Esas ya no están en el señor de Liechtenstein, están en muchos sitios repartidas, casi todas las compran en los museos americanos, pero queda alguna en Valencia. Es decir, claro, hoy mucho arte europeo, como sabéis, fue comprado en su momento por Estados Unidos, por distintas instituciones, sobre todo privadas. Entonces los filósofos de Rivera tienen un atractivo especial. Este es otro Arquímedes, pero este ya es otra cosa, Arquímedes. Este está en el Prado. El Prado tiene 2 de estos filósofos. Estos han servido de modelos después a todos los sucesores para hacer esto mismo. Fijaros en 2 cosas. Una, desde el punto de vista filosófico, que es muy importante. ¿Cómo va vestido? Con una pobreza absoluta. Estamos en pleno barroco, estamos en la piedad barroca. Lo que predomina es el sabio tiene que ser pobre. Es decir, estamos dando esa imagen. Pero lo que me interesa desde el punto de vista matemático, lo que me interesa es que Rivera, cuando hace esto, ¿sabéis de dónde toma los libros? Es de los elementos de Euclides. Todas las imágenes son de los elementos de Euclides. Es decir, pero es que además se sabe qué teorema es cada uno de ellos, con un realismo absoluto. Entonces, todos los filósofos, desde Aristóteles a Platón, pasando por Arquímedes, que aquí lo tenemos, todos están con los elementos de Euclides. Con libros de matemáticas normalmente se editaban, de los 13 libros se editaban los 6 primeros, porque eran los que necesitaban los navegantes y los pintores. Pero por eso había tomos grandes donde explicaban todo esto. Entonces aquí, si esto se viera con detalle, se vería qué teorema corresponde, qué libro, qué proporción, qué proposición es lo que hay. Aquí se ve más el detalle. Aquí se ve la página correspondiente. En alguna parte tengo apuntados los que son. El Euclides de Santa Mónica. Aquí se ve perfectamente también la página del libro. Es un libro realista, es decir, que todos los sabios, sea el que sea, porque Arquímedes y Euclides sí son matemáticos, era lógico que los representara. Veis también la pobreza, Es decir, que
Es decir, estamos hablando de la piedad barroca, ya, de un tipo de gente, ¿no? Es decir, de que no se busque la riqueza, lo que se busque es el conocimiento y la sabiduría. Aquí vemos también lo mismo, la misma imagen del libro, de un libro real, Es decir, no es que se invente, porque claro, un pintor ahora ¿qué haría? Pues 4 cosas y ya con eso simula. Bueno, Aristóteles, lo mismo. El libro, y este es Aristóteles, también le faltan piezas, también pobre. Demócrito, bueno, Demócrito es encantador, no diréis. Demócrito es el filósofo que ríe. Entonces, siempre que veáis a un filósofo que se esté riendo, es Demócrito. ¿Por qué? Porque Demócrito se ríe y le preguntaron, este hombre está loco, ¿por qué se ríe? Y va un psiquiatra de la época, más o menos, otro filósofo, y le preguntan, oye, este hombre debe estar mal. Dice, ¿por qué dice que se está riendo por la humanidad, por lo que ve, lo tontos que son la humanidad a su alrededor? El otro dice, pues tiene toda la razón. Entonces, pero este es el que se ríe, ¿no? De Demócrito. Cuando veáis esa imagen, también veis que este sí está con compás. Bueno, Demócrito, aparte de ser el filósofo atomista, muy moderno, también a él le debemos que el volumen de la pirámide del cono sea 1/3 del otro. Es decir, este fue el primero, ¿no? El primero que diseñó el tercio. Pues como veis, también pobre, también con compás, el Demócrito, y Pitágoras, este lo tenemos en Valencia. Heráclito, bueno, Heráclito es al contrario, el de mala cara, es decir, era Heráclito, ¿no? Porque era el oscuro, y entonces aquí está un poco entre sombras, pero también tiene un compás, como veis. El filósofo en Sintra, también, como veis, también un trabajo matemático, este está en Sintra. Bueno, me voy a retroceder porque sí quería contar lo de la pobreza. Fijaros, porque es que hay que reivindicar a unos determinados filósofos, los pobres, es decir, que se les ha cambiado el nombre y se ha constituido en otra cosa. Lo que hace Rivera es pintar a todos prácticamente como filósofos cínicos. Hoy entendemos por cínico otra cosa. Pero en su época un cínico era el que hacía votos de pobreza. El famoso Diógenes, que cuando Alejandro Magno, el más poderoso en su plena gloria, le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces la anécdota esa famosa, lo que dice, quítate que me estás quitando el sol. Es decir, que necesito calentarme, ¿no? Es impresionante, ¿no? Bueno, pues estos filósofos, es decir, reivindicar el término cínico en los perros, yo creo que sería una cosa interesante. ¿Seguimos o...? Venga, omnia vincit amor. Bueno, a veces la matemática se representa por quien considera que la matemática es una cosa secundaria. Entonces, el famoso Caravaggio, esta imagen se ha reproducido tantas veces, ¿no? El Caravaggio, el claroscuro, ¿no? Tremendo. Para buscar muchas cosas, instrumentos matemáticos, saber cómo operaban, no viene mal en su momento el ver estas imágenes, en el que, ¿qué es lo que dice? El amor vence a todo. ¿A qué vence? Vence a la música, vence a la matemática, vence a la corona, vence a la religión, es decir, vence a todo, porque es el que gana. En algunas imágenes vemos, como esta, que la tenemos de Bossuet, fijaros qué imágenes más bonitas de instrumentos. Es decir, tenemos una esfera estelar, porque están las constelaciones, y tenemos varios astrolabios, un compás, un montón de instrumentos. Entonces es amor venciendo, pero es una oportunidad de ver qué tipo de instrumentos. Los instrumentos estos que normalmente se dibujan eran tremendamente caros, porque eran los que hacían para los nobles. Bueno, este es otro, lo mismo, también tenemos instrumentos, Baglione, otro, la figura, música, pintura, todo es vanidad, todo es vanidad. Otro también, de Petrarci, hay varios, el maestro de Goethe, también lo mismo, veis el compás aquí abajo, todos. Acceso a la humanidad, este está curioso, es lo contrario del amor siempre vence. Es decir, aquí es lo contrario, aquí el acceso a la humanidad, muchos pintores consideran que el acceso a la humanidad se tiene que hacer a través de la matemática. Y entonces podemos encontrar esta preciosa obra de Lorenzo Lotto, El vicio y la virtud, donde lo que se ve es un niño haciendo matemáticas con su compás, con su escuadra, con todos los instrumentos, y es la humanidad naciente a la sabiduría. Mientras que tenemos aquí a un personaje al que le salen las patas de animales, que es justamente el vicio frente a la virtud.
¿Y la virtud cómo es representada? Matemáticamente. Entonces aquí pezuñas y aquí compasos. Las dos formas. Esta es una imagen de Lorenzo Boto llena de significación. Bueno, esta me encanta porque es de un monasterio y es que el que hace Franz Floris, hace unos desnudos espectaculares. Pero claro, el convento alemán que le encarga esto no hace el desnudo, por lo tanto, pero hace, vamos, es impresionante, ¿no? También es otra imagen de cómo se ve la cosa, y es, ¿a quién se corona? A los que hacen matemáticas. ¿Y a quién hay que castigar? A los que se dedican a la lujuria. Yo digo que más bien es compatible, ¿no? Es compatible hacer la lujuria y tal, dentro, sin excesos, pero vamos, un poquito. Pero como estaba en un convento, como veis, pegan, estos se requieren un zurriagazo, mientras que aquí son coronados. Antes hablaba de la aritmética, Alfonso. La aritmética tiene mucha gracia, porque una buena parte de las aritméticas que se representan en las artes liberales, ¿sabéis con quién va? ¿Con qué van? Van con el látigo. Es decir, la letra con sangre entra. Estaba muy arraigado. ¿Sabéis cómo se llamaba a este látigo? Se llamaba disciplina. Es decir, entonces está curioso. Bueno, esta sí que es directa, de entrada a la humanidad. Como veis, aquí está Minerva, la diosa de la sabiduría, pero armada como guerrera también que es. ¿Y quién entra? Como veis, los que están fuera están salvajes. Pero para entrar, aquí están los instrumentos matemáticos, la esfera armilar, el compás y todo eso. Por lo tanto, quien esté dentro es quien pasa por la puerta matemática. El que queda fuera, queda bestial. Tremendo, ¿no? Tremendo el mensaje, ¿no? Bueno, esta también, bueno, esta corresponde más, ¿veis? Es un desnudo como debe ser. Pues aquí vemos que Minerva triunfante sobre las bestias abajo y sobre los que están salvando con la esfera armilar. La misma de antes, pero ahora en madera, en un palacio. Y esta es muy bonita porque esta la tenemos en Valencia. Esta es maravillosa porque está la mezcla. La Virgen María religiosa, dominando sobre Minerva. Ya sabéis que en Roma hay una iglesia que se llama Santa María Supra Minerva, es decir, que se hace sobre el templo de Minerva, hace la iglesia católica. Como veis, Minerva, la sabiduría, Mercurio, que también es la inteligencia, entonces resulta que es religioso, porque estaba en un convento, pero los dioses paganos aquí metidos en este azulejo. ¿Y qué hay aquí? Aquí, como veis, hay un compás, una esfera armilar, unos libros de matemáticas, y alguien con las orejas, lo que le está diciendo a este personaje es que deje las matemáticas, la enseñanza, que deje todo eso, y la consecuencia es que se clava una flecha. Es decir, que es una manera de decir, suicídate tú mismo si no quieres tener sabiduría, ¿no? Es decir, la imagen es muy bonita, ¿no? Yo creo que ya las vanidades las dejamos para otro día. Todo es vanidad, decía el Eclesiastés. Bueno, hemos visto 5 o 6, hay 120 como esta. Unas son más bonitas, otras te gustan más, por tanto en los libros que conviene, si acaso que lo descarguéis, porque la imagen se puede ampliar y puede tener más calidad que el propio libro.